Y estamos en vivo. Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean Bien, bienvenidos todos gracias. ustedes a una subsección clase B, código Clase A, alta. una subsección de Topota Madre estirada. Porque, ¿qué creen? Como nosotros somos personas que les prometemos muchas cosas y les decimos que es la verdad absoluta, porque no es de payacho. Entonces, pues tenemos aquí a nuestro abogadete. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan Ay, todos ay, ustedes. qué- ¡Ay, qué Buenas tardes, como si propio! de veras No mames. hablaras así. Estás en un programa llamado Topota Madre, extensión A, subsecuente B, HW692. H1N1. Es correcto. Y bueno, pues, Ah. como lo dijimos hace un momento, en nuestro programa habitual, que es de 5 a 6 de la tarde, que me imagino que lo escuchaste arduamente y de gran calidad del programa. Bueno, pues resulta, damas y caballeros, que tenemos el día de hoy a un abogado que nos va a explicar todo lo referente al COVID-19. Porque no encontramos un doctor, entonces trajimos un abogado. No, no es cierto. Sino traemos un abogado para que nos explique todos estos detalles que puedan existir en contra o a favor de ustedes como empleaduchos, como jefes. ¿O qué onda? ¿Cómo te está tratando el COVID-19, mi querido abogado? Pues muy buena tarde en principio a todos ustedes, para pues comentarle a todos los godines que se encuentran atrás de un escritorio No, mames. todas las consecuencias legales que tiene este COVID-19 actualmente y a todos los derechos y obligaciones que cada persona tiene intrínsecamente. ¿Qué es que la ley los intrínsecamente? ampara. Tenemos gente que nos escucha del CONALEP. Ok, para toda esa gente que no entiende algunos términos, ¿O todos? es todos los ¿Todos? derechos, todos los derechos que tiene el ser humano y obviamente cada trabajador por el simple hecho de serlo, pues tiene ciertos derechos. Ejemplo, Ok. lo que actualmente el gobierno federal señaló que es una emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria, dícese de... Cuando se te acabó el papel de baño. No, una emergencia sanitaria es cuando estamos en un caso fortuito, que es lo que se está tratando de visualizar o lo que se está tratando de meter en las mentes de todos los mexicanos. Pero la realidad es que estamos al frente de una contingencia sanitaria Puedes ver allá, al término de la ley. O sea, En términos de ley estamos en una contingencia sanitaria, lo cual conllevaría a un desacelere económico muy fuerte en razón de que todo patrón tendría el derecho de solo pagarle a los trabajadores un salario mínimo diario, pero mandarlos a descansar a sus casas. Ok, eso quiere decir que el salario mínimo está aproximadamente en ciento y cacho pesos, ¿no? Exactamente. ¿En cuánto está exactamente? ¿No sabes? 116 pesos. O sea, cada uno de nosotros como godines podríamos irnos a nuestra casa a descansar, no a trabajar, No, a descansar. a descansar. Home office está catalogada en otra categoría. Ok, entonces nosotros podríamos decirle a nuestro patrón, a ver patrón, yo me quiero largar a mi casa a dormir y a rascarme los tepalcuanes porque me dé mi salario mínimo, o sea, ¿qué dijiste? 116 pesos. 116 pesos diarios. ¡Wow! Y entonces yo podría irme con este salario a rascarme las tapalcones durante todo el tiempo del coronavirus. Es correcto. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa con Emergencia sanitaria. con una emergencia sanitaria? La emergencia sanitaria la están tratando de situar como un caso fortuito o de fuerza mayor. Los casos fortuitos o fuerza mayor que se suscitan normalmente en la ciudad es, por ejemplo, el incendio o un terremoto en una de las oficinas. O sea, por ejemplo, en el sismo del 19 de septiembre, ahí eso es algo como... Es un caso fortuito. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque el sismo solamente afectó a un edificio, no afectó a todos los edificios. Ok. En este momento estamos en una fase en donde, en efecto, sí es un caso fortuito o fuerza mayor, pero está considerada como contingencia sanitaria conforme a la ley. Ok. Pero obviamente el gobierno federal no quiere hacer esta aclaración de que es una contingencia sanitaria porque, pues obviamente, todos los trabajadores estaríamos en contra porque no vamos a recibir nuestro salario. Es decir, el gobierno federal tendría la facultad y le daría la facultad a los patrones para solamente pagar un salario mínimo, pero al darlo como emergencia sanitaria, pues puede obligar a que los trabajadores hagan home office y obviamente los trabajadores tienen el derecho de solicitar
el pago de su salario por completo. Ahora, ¿y qué pasa a todos estos changuitos y changuitas que están en sus trabajos haciendo home office pero que les redujeron su salario? Esos son convenios que están llegando todos los patrones, en razón de que ellos no, o sea, también hay que entender la parte de los patrones en donde ellos no están teniendo un ingreso. Ejemplo, todos los restaurantes pues no están por disposición oficial, no pueden hacer que la gente vaya y consuma. O sea, no tienen comensales, no tienen gente que esté tragando ahí. No está entrando dinero a su negocio. Es decir, con el dinero que entraba, con eso pagaban los salarios de sus trabajadores. Entonces lo que están haciendo es, para efecto de no hacer despidos masivos, están llegando a acuerdos con los trabajadores, pero son acuerdos que están completamente fuera de la ley. Es decir, si a mí me prometen que solamente me van a descontar el 10, el 20, el 30% de mi salario, pero en contraprestación es nada más durante el tiempo que dure esta emergencia sanitaria, pero no me van a correr de mi empresa, pues algunos trabajadores están aceptando esa reducción de sueldo para efecto de apoyar también a lo que es el patrón y que no se vea desfalcado en sus finanzas. Ok, ahora una pregunta, ¿qué pasaría si en esta época corren a alguien? Obviamente la Ley Federal del Trabajo establece que sería un despido completamente injustificado y sería casi equiparable a que despidieran a una mujer embarazada. Ah, ok, o sea, pasa exactamente lo mismo que cualquier situación normal. Cualquier situación normal, nada más que, bueno, pues se acredita inmediatamente el hecho. En cuanto abran la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es donde se interponen las demandas laborales, pues estaría casi al 98% ganada. Ok, oye, ahora, la pregunta inicial es, ¿cómo podemos hacer nosotros, por ejemplo, ahorita en la Plaza Galería de las Estrellas, donde normalmente estamos ubicados, qué pasa si ahorita nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que pagarnos la renta, chingue tu madre, así normal, ¿qué pasa? Ahí estamos hablando de otra área del derecho, estamos hablando del Código Civil o de un Código Mercantil. Okay. En el caso de la plaza comercial, si estás hablando de una renta, estás hablando de un contrato de arrendamiento, entonces es materia civil. En materia civil se establece que en caso de fuerza mayor o casos fortuitos, en el artículo 2451 del Código Civil se establece que si el arrendador, o sea, quien te renta, te impide el acceso por cualquier motivo, de manera parcial o total, hay artículo que te dice, si es de manera parcial, en la proporción que se te prohíba el acceso al uso y goce que tú rentaste, en ese mismo porcentaje se te reducirá la carga de la renta, siempre y cuando sea por 2 meses. Ok, o sea, 2 personas, más bien, las personas que no los dejen entrar por 2 meses, entonces eso equivale Tienen derecho a no pagar la renta por esos 2 meses porque no tuvieron el uso del inmueble el cual rentaron. Ok, ¿y qué pasa después? O sea, suponiendo... Puede reactivarse el contrato, es decir, no te cobro abril y mayo, por decir algo, o no te cobro marzo y abril, si es que te impedí el acceso de esos 2 meses, y se puede reactivar el contrato, siempre y cuando tú lo quieras. Si tú eres el que renta y te faltan 10 meses o 6 meses o 5 meses para que termine tu contrato, es una de las causales para adelantar la rescisión del contrato. Ok, y por ejemplo en los contratos que dice, ay, si tú quieres rescindir el contrato tienes que pagarme una lana. Ah, bueno, ahí no aplicaría porque estás en el supuesto del 1451, que te dice que como te impidieron el acceso, es causal plena para que tú puedas rescindir el contrato sin penalización alguna. Ninguna de las partes, o sea, ni ellos me dan dinero ni yo les doy dinero. Es correcto, solamente pues agarras tus cosas y te retiras del inmueble y no tienes que pagar. Y aunque te demanden, es la justificación clara. Obviamente todo esto tiene que ser ante una presencia de un juez. Actualmente, y que es por eso que no llaman esto que lo están llamando como emergencia sanitaria, todos los procedimientos que se establecen por caso de fuerza mayor o casos fortuitos, siempre quien determina si el caso fortuito o fuerza mayor existe es un tribunal. ¿Por qué? Porque pues, se derrumbó el edificio, entonces que un juez determine si realmente es causa de fuerza mayor por el derrumbe del edificio. El problema es que como realmente estamos en una contingencia sanitaria, pues no hay tribunales. Entonces no hay ahorita quien pueda... O sea, no hay quien les ayude a nadie. Exactamente. Ok, bueno, entonces, damas que habéis todos los que se conectaron ahorita, muchas gracias por hacerlo. Y bueno, entonces vamos a hacer un pequeño como resumen de lo que estás diciendo desde hace ratito. Es, primero que nada, los jefes tienen la posibilidad de decirle a los empleados, váyanse a sus casas y
con la condición de que les voy a bajar un porcentaje de su lanita para que a mí no me afecte tanto como jefe porque no tengo varo. Opción 2, o bueno, cosa segunda, los empleados tienen la opción de decirle, tienen dos opciones a sus jefes, decirle, no se preocupe jefecito, yo me voy a home office y entonces usted nada más me paga y yo sigo trabajando aquí desde mi casa, ya sea un porcentaje o la totalidad de tu salario. O en su defecto decir, yo no quiero trabajar, maldito falo opresor, y entonces me voy a mi casa a rascarme las tepalcuanas y usted está obligado a pagarme por lo menos el salario mínimo. Es correcto. Ok, y en el caso de arrendador y arrendatario, en estos momentos, bueno, la gente puede decir, pues ahora me pagan, pues no te quiero pagar. Entonces hay que esperar si en 2 meses no te dan acceso al inmueble para decir, pues ahora no te pago, según la ley no te debo de pagar y se vuelve todo hasta después de estos 2 meses. Quiero hacer la aclaración de que obviamente la pregunta que me hiciste fue a centros comerciales. Por disposición legal se cerraron los centros comerciales. ¿Ahí qué pasa? Si la renta... no, pasa lo mismo, o sea, es el mismo supuesto. Ok. Pero si te están rentando un local comercial y, no sé, te dedicas a hacer restaurante y lo tienes a media asta, pero sí tienes acceso, no aplica este caso fortuito. Es decir, esto es porque te están impidiendo a ti, locatario de un centro comercial, el no acceso. Pero en la renta de cualquier locatario o en la renta de casa habitación, en donde obviamente no te están impidiendo el acceso, pues sí estás obligado a pagar esa renta porque la renta es que usas y gozas el bien inmueble. Entonces, lo uses o no lo uses, no tienes que pagarlo. Lo tienes que pagar, pero tienes la libertad del acceso. Es decir, tú tienes la llave, tú entras, tú puedes entrar y salir y lo haces para el giro que lo tienes. Es decir, si rentas una casa habitación y abres la puerta y te quedas a pernoctar, te quedas a dormir, pues no tienes ningún problema. Y el que te está rentando no te está negando el acceso. En el caso de los centros comerciales en particular, sí te están negando el acceso. Lo que la ley no está haciendo diferencia o está explicando es que es por disposición oficial. Es decir, por una parte el gobierno obliga a los centros comerciales a que si abren los multan, pero por el otro lado los arrendatarios tienen la facultad de decir, como no me estás dejando entrar, si pasan 2 meses yo ya no te pago la renta. O sea, eso es una bronca que están teniendo ahorita los centros comerciales, en particular, no los locales comerciales normales. Ok, o sea, es decir, si los centros comerciales a partir de el mes de mayo sí abren las puertas, ya se chingaron y todos hay que pagar la renta. Es sí, correcto. Maldita. Entonces, por ejemplo, un servidor que paga la renta, entonces me tengo que esperar y pedirle a Dios que en mayo siga este pedo para que no paguemos la renta durante 2 meses, o si no me la van a atorar. Sí, para efectos de tu pago de renta, no para que ya estemos bien todos los mexicanos. Pinches mexicanos, me vale madre, pues. No mames, después de que votaron por AMLO y bebé, que te amamos, por cierto, porque no quiero ir a prisión, pero entonces estaría como muy padrísimo que durante 2 meses los centros comerciales no abrieran para que hubiera un pedo más grande, ¿verdad? Más o menos es la idea. Ok, bueno, mi querido abogado, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en estos cuantos minutitos. No se pierdan en unos 5 o 6 minutitos el inicio de su programa Car Wash, que está dedicado a música continua con el señor Frank Linares. Así es que bueno, mi hermano, muchísimas gracias por estar aquí. Y mi querido abogadete, que no dijimos su nombre por cuestiones de seguridad. El pedo es que te ven la jeta, pero no importa. Damas y caballeros, ya ven que conseguimos siempre gente decente, pero con el coronavirus encontramos a este abogadete. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando por estos cuantos minutitos y qué bueno que se informaron para que estén al pendientes de cómo pueden y no pueden trabajar, laborar en este COVID-19. Entonces estamos en emergencia sanitaria porque el gobierno tiene licencia así para hacer cosas distintas, ¿verdad? Es correcto. Qué bueno que dije, ya me va a dejar solo este güey a decir cosas negativas del gobierno. Muchas gracias, damas y caballeros, sigan con la programación de Cabina M Radio y recuerden, en punto de las 7 de la noche está Car Wash para todos ustedes. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Vas a ver, regresar aquí de vez en cuando, ¿verdad? Eso, porque no tiene otra cosa mejor que hacer. ¡Adiós!